Un ranchero rico echó a su abuelo por ser problemático. Días después, 200 nativos vinieron a honrarlo. 200 caballos aparecieron en el horizonte como truenos rodando por el valle. Sterling bajó su café matutino, observando la nube de polvo crecer más grande, más cerca, imposible de ignorar. Nadie viajaba en grupos de ese tamaño ya, no en estas partes, no por ninguna razón que pudiera entender. Los jinetes llevaban pintura tradicional y plumas, pero sus rostros mostraban algo que Sterling nunca había visto antes, en una mezcla de reverencia y urgencia que hizo que su pecho se tensara. Se movían con propósito, como si supieran exactamente a dónde iban, como si hubieran estado planeando este viaje durante años. Sterling salió a su porche, esperando que pasaran por su rancho como cualquier otro viajero. Después de todo, ¿qué asuntos podrían tener 200 nativos con él? Era solo un ganadero tratando de manejar su tierra en paz. Pero el jinete, el líder, levantó su mano y todo el grupo se detuvo, directamente frente a la casa de Sterling. El silencio que siguió fue más pesado que el polvo que aún se asentaba alrededor de sus caballos. El jefe desmontó y caminó hacia adelante, sus ojos escaneando el porche, las ventanas, el patio, buscando algo o alguien. Cuando su mirada finalmente se posó en Sterling, la decepción era inconfundible. ¿Dónde está el anciano?, preguntó el jefe, su voz cargando un peso que sugería que esta no era una visita casual. ¿Dónde está el hombre que nos salvó? La sangre de Sterling se heló. Hace 3 días había obligado a su abuelo a dejar este rancho, llamándolo una carga. Un problema que necesitaba resolverse. Había visto al anciano recoger sus pocas pertenencias y desaparecer por el mismo camino que estos jinetes acababan de recorrer. Ahora 200 guerreros estaban sentados a caballo, preguntando por el hombre que Sterling había desechado como basura. El hombre que se había convencido a sí mismo que no valía nada, pero lo que dijeron a continuación cambió. Todo lo que Sterling pensaba que sabía sobre su propia familia. La garganta de Sterling se sintió como papel de lija mientras miraba a los 200 guerreros, montados esperando en completo silencio. La pregunta del jefe colgaba en el aire como humo de un fuego moribundo. ¿Dónde está el anciano? El hombre que nos salvó. Hace 3 días, Sterling se había convencido de que estaba resolviendo un problema, al obligar a su abuelo a abandonar el rancho. Ahora, esa misma decisión se sentía como el mayor error de su vida. En el jefe se acercó más, su rostro curtido mostrando paciencia, pero también determinación. Detrás de él, los otros jinetes permanecían perfectamente quietos, sus caballos resoplando suavemente en el calor matutino. Sterling nunca había visto tal disciplina, tal propósito unificado. Estos no eran invasores o alborotadores. Estaban aquí por algo específico, algo lo suficientemente importante como para atraer a 200 personas a través de territorio peligroso. Sterling se aclaró la garganta y trató de encontrar su voz. Las palabras salieron más débiles de lo que pretendía, traicionando el pánico creciente en su pecho. Explicó que su abuelo se había ido hace 3 días, dirigiéndose hacia los asentamientos al este. Lo que no explicó fue por qué. ¿Cómo podía decirles a estos hombres que había echado a la misma persona que estaban buscando? ¿Cómo podía admitir que había llamado a su propio abuelo inútil? ¿Una carga, peso muerto que estaba arrastrando hacia abajo el rancho? La expresión del jefe no cambió, pero algo parpadeó en sus ojos. ¿Decepción tal vez? ¿O algo más profundo que Sterling no podía identificar? El anciano preguntó exactamente a dónde había ido su abuelo, qué dirección había tomado, si viajaba solo. Cada pregunta se sintió como un juicio, un recordatorio de lo poco que Sterling realmente se preocupaba por el bienestar del anciano cuando lo obligó a irse. Detrás del jefe, un guerrero mayo R se inclinó hacia adelante en su caballo y habló en su idioma nativo. Sterling captó solo fragmentos, pero el tono era urgente, casi desesperado. El jefe asintió sombríamente y se volvió hacia Sterling con intensidad aumentada. El tiempo, explicó, se estaba acabando. Necesitaban encontrar al anciano rápidamente antes de que fuera demasiado tarde. Sterling quería preguntar, pero las palabras se atascaron en su garganta. El jefe metió la mano en una bolsa de cuero colgando de su cinturón y sacó algo que hizo que las rodillas de Sterling casi se doblaran. Era un reloj de bolsillo de plata, manchado por la edad,
pero inconfundiblemente familiar. Sterling había visto a su abuelo sosteniendo ese mismo reloj innumerables veces, mirándolo con una expresión que Sterling siempre había descartado como nostalgia senil. Nunca se había molestado en preguntar sobre su significado. El jefe levantó el reloj para que Sterling pudiera verlo claramente. La inscripción en la parte posterior captó la luz del sol, revelando palabras que Sterling nunca había notado antes. La voz del jefe era firme, pero llena de emoción mientras hablaba. Este reloj, dijo, pertenecía al hombre más valiente que su pueblo había conocido jamás. El hombre que arriesgó todo para salvar a sus niños cuando nadie más ayudaría. Sterling sintió la sangre drenar de su rostro mientras las piezas comenzaban a encajar. Su abuelo, el hombre que había descartado como un viejo tonto inútil, era aparentemente algún tipo de héroe para esta gente. Pero, ¿qué había hecho cuando había pasado esto? ¿Y por qué el anciano nunca había dicho una sola palabra al respecto? El jefe guardó el reloj de vuelta en su bolsa y montó su caballo con gracia fluida. Encontrarían al anciano ellos mismos, anunció. Pero Sterling escuchó algo más en su voz ahora, algo que hizo que su estómago se retorciera con pavor. El jefe estaba decepcionado de él, disgustado incluso. Sterling había fallado alguna prueba que ni siquiera sabía que estaba tomando. Mientras los jinetes comenzaron a moverse, Sterling se dio cuenta de que no tenía idea de lo que su abuelo había hecho por esta gente, pero cualquier cosa que fuera era lo suficientemente significativa como para traer a 200 guerreros a través de territorio hostil, y él había desechado a ese hombre como basura. Sterling se quedó congelado en su porche, viendo la nube de polvo desaparecer hacia las colinas del este. Sus manos temblaron mientras trataba de procesar lo que acababa de pasar. 200 guerreros habían viajado a través de territorio peligroso, buscando a su abuelo, llevando un reloj que afirmaban pertenecía al hombre más valiente que su pueblo había conocido jamás. El mismo abuelo que Sterling había echado hace 3 días por no ser más que problemas. Clarabelle emergió de la casa, su rostro pálido de preocupación. Había visto todo el encuentro desde la ventana, y ahora sus ojos tenían una acusación que cortaba más profundo que cualquier palabra. Siempre había tenido cariño por el anciano Simpri, había insistido en que merecía mejor trato. Sterling había descartado sus protestas como sentimentalismo femenino, pero ahora su juicio se sentía como un peso aplastante en su pecho. Sterling empujó a su esposa y se dirigió directamente al viejo cuarto de su abuelo. El espacio se sentía hueco y abandonado, despojado de las pocas posesiones que el anciano se había llevado con él, pero Sterling no estaba buscando lo que se había ido, estaba buscando lo que podría haber quedado atrás. Alguna Pistaque pudiera explicar por qué 200 personas arriesgarían sus vidas para encontrar a un hombre anciano. En la esquina donde había estado la cama de su abuelo, Sterling notó algo a lo que nunca había prestado atención antes. Rasguños en el piso de madera, cortes profundos, que parecían haber sido hechos por algo pesado siendo arrastrado repetidamente por el mismo lugar. Sterling se arrodilló y pasó sus dedos por las marcas, tratando de entender su propósito, que había estado escondiendo su abuelo debajo. DESA, Clarabelle apareció en la puerta, sus brazos cruzados fuertemente sobre su pecho. Su voz era silenciosa, pero llena de ira apenas contenida, mientras le recordaba a Sterling todas las veces que su abuelo había tratado de contar historias sobre sus días más jóvenes, historias que Sterling había cortado con suspiros impacientes y comentarios despectivos. Historias sobre aventuras y peligros que Sterling había asumido eran las divagaciones confusas de una mente anciana. Sterling se sintió enfermo al recordar las innumerables ocasiones cuando su abuelo había intentado compartir memorias solo para ser silenciado por la indiferencia de Sterling. El anciano eventualmente había dejado de intentar, retirándose a un silencio que Sterling había confundido con senilidad. Pero ¿qué tal si esas historias habían sido reales? ¿Qué tal si su abuelo había estado tratando de prepararlo para algo como esto? Moviéndose a la pequeña cómoda de madera que su abuelo había usado, Sterling comenzó a buscar a través de los cajones vacíos más cuidadosamente. La mayoría contenía nada más que polvo,
y el débil olor del tabaco del anciano. Pero en el cajón inferior, sus dedos encontraron algo que el anciano aparentemente había olvidado llevarse. Un pequeño pedazo de cuero gastado suave por años de manejo con marcas extrañas talladas en su superficie. Sterling sostuvo el fragmento de cuero hacia la luz que entraba por la ventana. Las marcas no eran rasguños aleatorios. Formaban un patrón deliberado, casi como un mapa o algún tipo de mensaje. Pero Sterling no podía entender los símbolos. No podía comprender lo que su abuelo había estado tratando de preservar o recordar. Clarabelle se acercó más, su ira momentáneamente reemplazada por curiosidad. Examinó el pedazo de cuero trazando las líneas talladas con su dedo. Las marcas le recordaban algo, dijo lentamente. Algo que había visto antes, pero no podía ubicar exactamente. Los símbolos se veían familiares, como si pertenecieran a un idioma o sistema que había encontrado en algún lugar de su pasado. La mente de Sterling corrió con nuevas preguntas. Si este fragmento de cuero era lo suficientemente importante para que su abuelo lo mantuviera escondido, ¿qué más había estado ocultando el anciano? ¿Cuántos secretos había perdido Sterling porque era demasiado arrogante para escuchar? Y más importante, ¿qué sabían esos 200 guerreros sobre su abuelo que Sterling nunca se había molestado en aprender? Afuera, el sonido de casco acercándose hizo que tanto Sterling como Clarabelle se congelaran. Alguien estaba regresando. Sterling se movió a la ventana y sintió su corazón hundirse al reconocer al jinete solitario acercándose a la casa. Era uno de los guerreros más jóvenes del grupo, cabalgando duro y luciendo desesperado. Algo había salido mal. El joven guerrero se deslizó de su caballo antes de que el animal se hubiera detenido completamente, su rostro grabado con urgencia y miedo. Sterling corrió a encontrarlo. Clarabelle, Circa, ambos sintiendo que cualquier noticia que este hombre trajera cambiaría todo. El inglés del guerrero era quebrado, pero lo suficientemente claro para entender. El anciano estaba en problemas graves. El pecho de Sterling se tensó mientras el guerrero explicaba lo que habían encontrado. Su abuelo había llegado solo a la mitad del camino a los asentamientos antes de colapsar en el sendero. Estaba vivo pero débil, sufriendo de agotamiento y algo más que el guerrero no podía explicar. Los otros miembros del grupo se habían quedado con él, tratando de mantenerlo cómodo, pero temían que el tiempo se estaba acabando. El anciano seguía preguntando por su nieto, seguía diciendo que había cosas que Sterling necesitaba saber antes de que fuera demasiado tarde. El guerrero metió la mano en su camisa y sacó un pedazo de papel doblado, amarillento por la edad y gastado por el manejo repetido. Su abuelo había insistido en que esto fuera llevado a Sterling inmediatamente. Las manos del guerrero temblaron ligeramente mientras lo pasaba, y Sterling notó algo en los ojos del joven hombre que parecía reverencia, casi como si estuviera manejando algo sagrado. Sterling desdobló el papel con dedos temblorosos, revelando la escritura familiar de su abuelo. Las palabras estaban desvanecidas, pero aún legibles, escritas en la escritura cuidadosa que el anciano siempre había usado. Era una carta dirigida a Sterling, fechada solo 3 meses atrás. Su abuelo aparentemente había estado preparándose para este momento, sabiendo que algún día la verdad tendría que salir. La carta comenzaba con una disculpa que golpeó a Sterling como un golpe físico. Su abuelo escribía sobre mantener secretos, sobre cargar con cargas que no estaban destinadas para un hombre solo. Explicaba que 30 años atrás había hecho una promesa de proteger a un grupo de niños nativos cuyos padres habían sido asesinados por invasores. Las manos de Sterling comenzaron a temblar mientras leía sobre cómo su abuelo había arriesgado su propia vida para guiar a estos niños a la seguridad, cruzando territorio hostil durante semanas mientras era cazado por los mismos hombres que habían matado a sus familias. Clarabelle leyó por encima del hombro de Sterling, su mano cubriendo su boca mientras el alcance completo del heroísmo de su abuelo se volvía claro. El anciano había salvado 19 niños, entregándolos a salvo a sus parientes en los territorios del norte. Había sido herido en el proceso, baleado 2 veces mientras defendía a los niños de los invasores que los perseguían. Los líderes tribales le habían dado el reloj de bolsillo como símbolo de su eterna gratitud, junto con una promesa de que su sacrificio nunca sería olvidado. Sterling se sintió físicamente enfermo mientras continuaba leyendo. Su abuelo escribía sobre cómo había tratado muchas veces de contarle a Sterling estas historias, de explicar por qué el reloj era tan importante, por qué ciertos recuerdos aún lo despertaban por la
Note. Pero Sterling siempre había estado demasiado ocupado, demasiado impaciente, demasiado convencido de que las historias del anciano eran divagaciones sin valor. La carta revelaba que su abuelo había estado cargando culpa durante 30 años, preguntándose si había hecho lo suficiente, si esos niños habían crecido para vivir buenas vidas. El guerrero observó el rostro de Sterling mientras absorbía esta información, luego habló de nuevo con intensidad silenciosa. Esos 19 niños, en efecto, habían crecido en C, habían convertido en líderes, guerreros, madres y padres. Algunos de ellos estaban entre los 200 que habían venido buscando al anciano. Habían viajado durante semanas para traerle noticias que finalmente aliviarían su culpa. Para decirle que los niños que había salvado no solo habían sobrevivido, sino prosperado. Sterling levantó la vista de la carta, su visión borrosa con lágrimas que no podía controlar. El guerrero continuó hablando, explicando que habían planeado honrar a su abuelo con una ceremonia para agradecerle formalmente frente a toda su gente. Pero ahora temían que podría ser demasiado tarde. El cuerpo del anciano estaba fallando y parecía estar perdiendo la voluntad de luchar. Sterling arrugó la carta contra su pecho y miró hacia las colinas del este donde su abuelo yacía muriendo. El hombre que había desechado como basura era un héroe que había salvado niños. Las historias que había descartado como divagaciones seniles eran relatos de coraje y sacrificio. Genuinos y ahora Sterling podría nunca tener la oportunidad de disculparse, de decirle a su abuelo que finalmente entendía. El guerrero montó su caballo y esperó la decisión de Sterling. Necesitaban partir inmediatamente si había alguna esperanza de alcanzar al anciano mientras aún estaba consciente. Sterling miró a Clarabel, viendo su propio arrepentimiento reflejado en sus ojos. Luego agarró las riendas de su caballo. Sterling empujó su caballo más duro de lo que jamás había hecho antes, siguiendo al joven guerrero a través de terreno que se volvía cada vez más áspero e implacable. Cada minuto que pasaba se sentía como un clavo siendo clavado en su conciencia. Su abuelo podría estar muriendo ahora mismo, y Sterling tendría que vivir con el conocimiento de que había desperdiciado años, descartando a un héroe genuino como una carga sin valor. El guerrero los llevó a través de pasos estrechos entre colinas rocosas, siguiendo senderos que Sterling nunca habría encontrado por su cuenta. Mientras cabalgaban, el joven hombre compartió más detalles sobre ese rescate 30 años atrás. Su propio padre había sido uno de los niños salvados, solo 7 años de edad, cuando el abuelo de Sterling lo había encontrado escondido en las ruinas de su aldea quemada. La voz del guerrero llevaba emoción profunda mientras describía cómo el anciano había cargado a los niños más pequeños cuando ya no podían caminar más, cómo había compartido su propia comida cuando los niños estaban hambrientos. Sterling sintió cada revelación como un golpe físico. Su abuelo literalmente había cargado niños a la seguridad, sacrificando su propia comodidad y seguridad por personas que apenas conocía. Mientras tanto, Sterling ni siquiera podía tolerar tener al anciano en su mesa de cena. El contraste entre el coraje desinteresado de su abuelo y su propia crueldad mezquina era casi insoportable. Llegaron a un pequeño bosque de árboles donde Sterling podía ver caballos agrupados juntos y gente moviéndose alrededor de un campamento improvisado. Mientras se acercaban, los otros guerreros levantaron la vista con expresiones de esperanza mezclada con preocupación. El jefe, quien había hablado con Sterling antes, se adelantó, su rostro sombrío pero determinado. El abuelo de Sterling estaba consciente, pero apenas responsivo, desvaneciendo dentro y fuera de la conciencia como la llama de una vela en el viento. Sterling desmontó y siguió al jefe hasta donde su abuelo yacía en una manta extendida bajo el árbol más grande. El anciano se veía más pequeño de lo que Sterling recordaba, su piel pálida y su respiración superficial. Pero cuando Sterling se arrodilló junto a él, los ojos de su abuelo se enfocaron y una sonrisa débil cruzó su rostro curtido. Sterling sintió su garganta cerrarse al darse cuenta de que esta podría ser la última conversación que tendrían jamás. La voz de su abuelo era apenas por encima de un susurro, pero sus palabras eran claras y deliberadas. Se disculpó por irse sin explicar to do, por mantener secretos que Sterling merecía saber. Habló sobre el fragmento de cuero que Sterling había encontrado, explicando que era un mapa mostrando la ubicación donde había enterrado las pertenencias personales de los padres de los niños, artículos demasiado preciosos para dejar atrás.
pero demasiado peligrosos para cargar durante su escape. Sterling tomó la mano de su abuelo, sintiendo lo fría y frágil que se había vuelto. Trató de encontrar palabras para expresar su arrepentimiento, su vergüenza por la forma en que había tratado al anciano, pero su abuelo lo detuvo con un apretón gentil, diciendo que el entendimiento era más importante que las disculpas. Los ojos del anciano se volvieron distantes mientras hablaba sobre la carga de cargar esos recuerdos solo, sobre preguntarse durante 30 años si había hecho lo suficiente para honrar a los padres que habían muerto. El jefe se acercó y se arrodilló del otro lado del abuelo de Sterling, hablando con una voz llena de reverencia y gratitud. Explicó que habían venido no solo para agradecer al anciano, sino para compartir noticias que finalmente le darían paz. Los niños que había salvado no solo habían sobrevivido, sino que se habían convertido en la fundación de la renovación de su comunidad. Maestros, líderes, sanadores, guerreros, que habían transmitido historias del valiente hombre blanco, que había arriesgado todo por ellos. Sterling observó el rostro de su abuelo transformarse mientras el jefe continuaba hablando. Las lágrimas corrían por las mejillas del anciano mientras se enteraba de que su sacrificio había creado un legado mucho mayor de lo que jamás había imaginado. Los niños habían crecido para tener hijos propios, y cada uno de ellos conocía la historia de su rescate. El abuelo de Sterling no había salvado solo 19 vidas, había preservado todo un futuro, pero incluso mientras la alegría llenaba los ojos de su abuelo, Sterling podía ver la fuerza del anciano continuar, desvaneciéndose. El viaje y el peso emocional de finalmente compartir su historia estaban tomando su precio. El jefe también lo notó y habló urgentemente a los otros guerreros en su idioma nativo. Necesitaban realizar la ceremonia de honor inmediatamente, mientras el anciano aún estaba consciente para recibirla. Sterling ayudó a levantar a su abuelo a una posición sentada, mientras los guerreros comenzaron a formar un círculo alrededor de ellos. Pero mientras se preparaban para comenzar su tributo, su abuelo agarró el brazo de Sterling con fuerza sorprendente y lo acercó. Había algo más, susurró el anciano urgentemente. Algo sobre las pertenencias enterradas que Sterling necesitaba entender. Algo que cambiaría cómo veía a su familia para siempre. Sterling se inclinó más cerca mientras la voz de su abuelo bajó a un susurro urgente. Los ojos del anciano estaban enfocados y determinados a pesar de su condición debilitante. Habló sobre las pertenencias enterradas explicando Q-Antre. Los artículos personales que había salvado de la aldea quemada, había algo que pertenecía a la propia familia de Sterling, algo que probaba que la conexión de su familia con esta gente se remontaba mucho más atrás de lo que nadie había realizado. El abuelo de Sterling reveló que la abuela de Sterling, la mujer que había muerto cuando Sterling era solo un niño, no había sido la simple mujer de granja que todos creían que era. Había nacido en una familia nativa, adoptada por colonos blancos como bebé durante una incursión que dispersó a su gente original. El fragmento de cuero que Sterling había encontrado era realmente un pedazo de su ropa de la infancia, marcado con símbolos que identificaban a su tribu original. La revelación golpeó a Sterling como un golpe físico. Su abuela, cuyo rostro gentil podía apenas recordar, había sido nativa, lo que significaba que Sterling mismo llevaba esa sangre, esa herencia que nunca había sabido que existía. El jefe escuchó la conversación y se volvió hacia ellos con una expresión de reconocimiento profundo. La abuela de Sterling había sido la hija de uno de sus líderes más respetados, una niña que habían llorado como perdida para siempre. El abuelo de Sterling continuó hablando con urgencia creciente, explicando que la abuela de Sterling había pasado toda su vida adulta preguntándose sobre sus orígenes, haciendo preguntas que nadie podía responder. Había muerto sin saber nunca la verdad sobre de dónde venía, sin entender nunca por qué sentía una conexión tan profunda con la tierra y las viejas costumbres. El anciano había descubierto su verdadera identidad solo después de su muerte, cuando rescató a los niños y se enteró de los símbolos familiares que llevaban. El jefe se puso de pie y habló a los guerreros reunidos en su idioma nativo, su voz llena de emoción. Varios de los hombres mayores se adelantaron, examinando el rostro de Sterling con nuevo interés. Podían verlo ahora, explicó el jefe, el parecido a la familia que habían perdido tantos años atrás. La estructura ósea de Sterling, la forma en que sostenía su cabeza,
Incluso sus ojos llevaban trazas de su linaje. Sterling sintió el suelo moviéndose bajo él mientras trataba de procesar esta información. Todo lo que pensaba que sabía sobre su familia, su identidad, su lugar en esta tierra estaba siendo reescrito en cuestión de minutos. No era solo un ranchero que casualmente poseía propiedad en este territorio. Estaba conectado a este lugar por sangre, por herencia, por lazos que se remontaban generaciones. Su abuelo metió la mano en su bolsillo con dedos temblorosos y sacó un objeto pequeño envuelto en tela. Adentro había un brazalete de plata manchado por la edad, pero aún portando grabados intrincados que coincidían con los símbolos del fragmento de cuero. Esto había pertenecido a la abuela de Sterling cuando era niña, salvado de las ruinas de su hogar original y llevado por sus padres adoptivos hasta que se lo pasaron a su esposo. Sterling tomó el brazalete con manos temblorosas, sintiendo el peso de la historia en el pequeño pedazo de plata. Su abuelo explicó que había planeado darle esto a Sterling años atrás, junto con la historia completa de su herencia. Pero Sterling siempre había sido tan despectivo de la historia familiar, tan impaciente con cualquier cosa que no se relacionara con ganancias inmediatas y preocupaciones prácticas. El anciano finalmente había decidido llevarse el secreto a la tumba, en lugar de enfrentar otro rechazo. El jefe se acercó más y examinó el brazalete cuidadosamente. Su rostro se transformó con reconocimiento y algo acercándose al asombro. Este brazalete había pertenecido a la hija de su mayo Ere Pacificador, un líder que había tratado de tender puentes entre los pueblos nativos y los colonos blancos. La abuela de Sterling había sido la hija de un hombre que creía que ambos pueblos podían compartir la tierra en armonía. Sterling miró alrededor a los rostros que lo rodeaban, viéndolos con ojos completamente diferentes. Estos no eran extraños que habían venido a honrar a su abuelo. Eran parientes distantes, miembros de su propio árbol genealógico familiar. La conexión iba en ambas direcciones. Se dio cuenta de que su abuelo había salvado a sus niños, pero también eran su gente, la gente de su abuela, su propia sangre. Pero incluso mientras esta revelación transformaba el entendimiento de Sterling sobre sí mismo, podía ver a su abuelo debilitándose. El esfuerzo de compartir estos secretos largamente guardados estaba drenando lo último de la fuerza del anciano. El jefe también lo notó y habló urgentemente a los otros guerreros. Si iban a realizar la ceremonia de honor, tenía que suceder inmediatamente. Sterling ayudó a sostener a su abuelo mientras los guerreros comenzaron a organizarse en un círculo formal. Pero mientras se preparaban para comenzar, su abuelo agarró la mano de Sterling una vez más y susurró algo que hizo que la sangre de Sterling se helara. El abuelo de Sterling susurró que los hombres que habían matado a los padres de los niños 30 años atrás aún estaban vivos, aún operando en el territorio, aún cazando la ubicación de las pertenencias enterradas porque creían que había tesoro escondido con los artículos familiares. La voz del anciano era urgente y temerosa mientras explicaba que estos invasores nunca habían dejado de buscar a los niños que habían fallado en capturar, convencidos de que las familias habían enterrado oro y artículos valiosos. Antes del ataque, Sterling sintió hielo formarse en sus venas. Mientras su abuelo continuaba, los invasores sabían sobre el rescate. Sabían que alguien había ayudado a los niños a escapar, y habían estado buscando a esa persona desde entonces. El abuelo de Sterling había vivido en miedo constante durante 30 años, siempre vigilando el horizonte, siempre listo para correr si los hombres equivocados vinieron buscándolo. Y ahora, al reunir 200 guerreros en un lugar para honrarlo, podrían Hoover, atraído exactamente la atención que todos habían estado tratando de evitar. El jefe escuchó lo suficiente de la conversación para entender el peligro e inmediatamente comenzó a dar órdenes silenciosas a sus guerreros. Varios de ellos montaron sus caballos y cabalgaron en diferentes direcciones, tomando posiciones como vigías en las colinas circundantes. La ceremonia continuaría, declaró el jefe, pero estarían listos para problemas si llegaban. Habían viajado demasiado lejos y esperado demasiado tiempo para dejar que el miedo los detuviera de honrar al hombre que había salvado a su pueblo. Sterling miró alrededor a los rostros que lo rodeaban y sintió un cambio profundo en su comprensión del coraje. Esta gente estaba arriesgando su propia seguridad para honrar a su abuelo, así como el anciano una vez había arriesgado todo para salvar a sus niños. El ciclo de sacrificio y lealtad continuaba a través de generaciones, y Sterling estaba presenciando algo mucho más poderoso de lo que jamás
había imaginado posible. Los guerreros formaron un círculo perfecto alrededor de Sterling y su abuelo, su presencia tanto protectora como ceremonial. El jefe comenzó a hablar en su idioma nativo, su voz llevando a través del bosque con dignidad y reverencia. Aunque Sterling no podía entender las palabras, podía sentir el peso de la gratitud y el respeto fluyendo a través de la ceremonia. Esta gente estaba usando su propio idioma para contar la historia del heroísmo de su abuelo, preservándola en la tradición oral que la llevaría hacia adelante a futuras generaciones. Uno por uno, los guerreros se acercaron al abuelo de Sterling y colocaron pequeños objetos a sus pies. Tokens de madera tallada, piedras pulidas, tiras de cuero marcadas con símbolos, plumas atadas con hilo de colores. Cada artículo representaba algo significativo, regalos que honraban no solo lo que el anciano había hecho, sino quién era como persona. Sterling observó el rostro de su abuelo mientras cada guerrero se arrodillaba ante él y vio lágrimas corriendo por las mejillas del anciano. El jefe explicó que estos regalos serían enterrados con el abuelo de Sterling cuando llegara su momento, asegurando que sería recordado apropiadamente en el mundo espiritual. Pero el anciano sacudió la cabeza débilmente y señaló hacia Sterling. Quería que estos tokens se quedaran con su nieto para recordarle a Sterling de su herencia y las responsabilidades que venían con ella. La conexión entre sus familias no era algo que terminaría con una generación. Sterling aceptó cada regalo mientras se colocaba en sus manos, sintiendo el peso de la tradición y las expectativas asentándose en sus hombros. Esta gente no solo estaba honrando a su abuelo, estaban dando la bienvenida a Sterling a una familia más grande, una comprensión más amplia de lo que significaba pertenecer a esta tierra. El fragmento de cuero y el brazalete de plata ya no eran solo objetos misteriosos del pasado de su abuela, eran símbolos de su propia identidad, prueba de que pertenecía aquí de maneras que nunca había entendido. Mientras la ceremonia continuaba, Sterling se encontró pensando en todas las oportunidades que había perdido de entender las historias de su abuelo. ¿Cuántas veces había tratado el anciano de compartir esta historia solo para ser callado por la impaciencia y el desprecio de Sterling? ¿Cuántas oportunidades había desperdiciado Sterling de aprender sobre su propia herencia, su propia conexión a este lugar y esta gente? Pero incluso, mientras Sterling luchaba con su arrepentimiento, notó que la respiración de su abuelo se volvía más laboriosa. El esfuerzo de mantenerse consciente para la ceremonia estaba tomando todo lo que el anciano tenía restante. El jefe también lo notó y comenzó a hablar más rápidamente, apresurándose para completar el ritual antes de que fuera demasiado tarde. Entonces uno de los jinetes vigía vino galopando de vuelta al bosque, su caballo enjabonado con sudor y su rostro tenso con alarma. Habló rápidamente al jefe en su idioma nativo, señalando hacia las colinas del sur. Sterling no podía entender las palabras, pero el efecto en los guerreros fue inmediato e inconfundible. Los invasores que su abuelo había temido durante 30 años estaban viniendo. El jefe inmediatamente tomó el mando, dando órdenes agudas que enviaron guerreros dispersándose a posiciones defensivas por todo el bosque. Sterling se encontró dividido entre quedarse con su abuelo moribundo y agarrar un arma para ayudar a defender contra la amenaza que se acercaba. El explorador reportó al menos 20 jinetes armados moviéndose hacia su ubicación, siguiendo huellas que los llevarían directamente a la ceremonia. El abuelo de Sterling luchó por sentarse a pesar de su debilidad, sus ojos de repente alerta con el tipo de miedo que viene de 30 años de mirar por encima del hombro. Agarró el brazo de Sterling con fuerza sorprendente y habló urgentemente sobre las pertenencias enterradas. La ubicación tenía que permanecer en secreto sin importar lo que pasara. Esos invasores habían matado familias enteras buscando tesoro que no existía y matarían de nuevo. Si pensaran que estaban cerca de encontrarlo, el jefe asignó 4 guerreros para proteger a Sterling y su abuelo, mientras los otros se preparaban para la batalla. Sterling protestó que podía luchar, que esta era su responsabilidad también, pero la respuesta del jefe dejó claro que la seguridad de Sterling era ahora su prioridad. Era familia, sangre, de su sangre, y lo protegerían así como protegerían a sus propios hijos. La ironía no se le perdió a Sterling, que esta gente ahora lo estaba defendiendo con la misma lealtad feroz que su abuelo una vez había mostrado a sus ancestros. Mientras el sonido de caballos acercándose se hacía más fuerte, Sterling tomó una decisión que sorprendió a todos,
incluyéndose a sí mismo. Se puso de pie a pesar de las protestas del jefe y anunció que enfrentaría a los invasores solo. Esta era su tierra, su abuelo, su responsabilidad. Si los invasores querían información sobre tesoro enterrado, podían obtenerla de él directamente, en lugar de atacar a gente que simplemente estaba tratando de honrar a un hombre moribundo. El abuelo de Sterling trató de objetar, pero su fuerza estaba demasiado agotada para ser efectiva. El jefe argumentó que Sterling no entendía lo peligrosos que eran estos hombres, que habían pasado décadas matando a cualquiera que pudiera tener información sobre los niños perdidos y las pertenencias de su familia. Pero Sterling había tomado su decisión. Había pasado demasiados años siendo un cobarde, demasiados años descartando el coraje de otros. Era hora de descubrir si había heredado algo además de sangre de la gente de su abuela. Sterling caminó fuera del bosque y se paró en el área abierta, donde los invasores lo verían primero. Podía escucharlos ahora, voces ásperas discutiendo huellas y especulando sobre el número de caballos que estaban siguiendo. Cuando finalmente entraron en vista, Sterling sintió su boca secarse. Estos no eran hombres desesperados conducidos por la pobreza. Eran asesinos profesionales, bien armados y claramente experimentados en violencia. El líder de los invasores tiró de su caballo hasta detenerse a unos 30 pies de distancia y estudió a Sterling con ojos calculadores. Exigió saber dónde estaba el anciano, el que había interferido con su negocio 30 años atrás. El corazón de Sterling latía con fuerza mientras se daba cuenta de que estos hombres habían estado cazando a su abuelo durante décadas, siguiendo rumores e historias medio recordadas a través de cientos de millas de territorio. Sterling les dijo que su abuelo estaba muerto. Murió en el sendero hace 2 días, enterrado en una tumba sin marca que Sterling podía mostrarles si querían prueba. La mentira vino más fácil de lo que esperaba, y podía ver que los invasores no estaban completamente convencidos, pero estaban dispuestos a considerar la posibilidad. Su líder desmontó y se acercó a Sterling con amenaza casual, preguntando sobre las pertenencias enterradas y qué sabía Sterling sobre su ubicación. Sterling mantuvo que su abuelo nunca había dicho nada sobre tesoro enterrado, que el anciano había estado enfermo y confundido durante años antes de su muerte. Podía sentir sudor corriendo por su espalda mientras el líder invasor estudiaba su rostro por señales de engaño. Detrás del líder, los otros invasores se extendieron en un semicírculo, manos descansando en sus armas, listos para actuar en cualquier señal. Pero mientras Sterling continuaba su actuación, notó algo que hizo que su sangre se helara. Uno de los invasores había desmontado y estaba caminando hacia el bosque, atraído por el sonido de voces hablando en el idioma nativo. Los guerreros guardias habían estado tratando de mantenerse silenciosos, pero el abuelo de Sterling había comenzado a gritar débilmente, delirando por la fiebre e inconsciente del peligro. El invasor se detuvo y gritó de vuelta a su líder, reportando lo que había escuchado. Sterling observó la expresión del líder cambiar de interés sospechoso a certeza mortal. Había nativos escondidos en el bosque, lo que significaba que esto era exactamente el tipo de reunión que habían estado buscando. El líder invasor sonrió a Sterling con satisfacción fría y desenvainó su arma. Sterling se dio cuenta de que su engaño había fallado completamente. Y ahora todos, en ese bosque, estaban a punto de morir debido al heroísmo de su abuelo 30. A menos que Sterling pudiera encontrar una manera de cambiar esta situación en los próximos segundos, la ceremonia honrando a su abuelo se convertiría en una masacre. Sterling levantó sus manos lentamente y habló con más confianza de la que sentía. Les dijo al líder invasor que todos estaban cometiendo un error terrible, que esto no se trataba de tesoro o rencores viejos. Esto se trataba de propiedad legal de tierra y alguaciles federales que esperaban que Sterling regresara a su rancho para la noche. Los invasores se detuvieron, claramente no esperando este tipo de respuesta de lo que habían asumido sería una intimidación fácil. Sterling presionó su ventaja, explicando que poseía miles de acres en este territorio a través de concesiones legales del gobierno, y que atacar a propietarios de tierra traía atención federal que los forajidos inteligentes evitaban. Sacó los papeles de escritura que siempre llevaba y se los mostró al líder, señalando los sellos oficiales y firmas que probaban su estatus legal. Los invasores eran asesinos,
pero no eran estúpidos. Entendían que asesinar a un propietario legítimo de tierra era muy diferente de matar viajeros aleatorios. El líder invasor estudió los papeles con inquietud creciente, dándose cuenta de que Sterling no era solo algún colono aleatorio que podían eliminar sin consecuencias. Sterling continuó hablando, explicando que los alguaciles federales patrullaban regularmente su propiedad para asegurar la seguridad de propietarios legales de tierra y que su falla en regresar a casa desencadenaría una investigación inmediata. Los otros invasores comenzaron a verse nerviosos, moviéndose en sus sillas mientras entendían las implicaciones. Sterling hizo su apuesta final, ofreciendo a los invasores un trato que les daría lo que querían sin el riesgo de retaliación federal. Les pagaría $500 en efectivo para dejar su propiedad inmediatamente y nunca regresar. Eso era más dinero del que jamás encontrarían en cualquier pertenencia enterrada, y venía sin el peligro de luchar contra 200 guerreros o lidiar con alguaciles federales. El líder invasor vaciló, claramente tentado por la oferta, pero reacio a abandonar una búsqueda de 30 años sin algo que mostrar por ella. Sterling podía ver al hombre pesando sus opciones, calculando riesgos y recompensas. Entonces, Sterling jugó su carta final, mencionando que su esposa ya había enviado palabra a las autoridades territoriales sobre el gran grupo de nativos en su propiedad y que esas autoridades estarían llegando pronto para investigar. Anne solo decidió. El líder invasor maldijo, pero ordenó a sus hombres montar. $500 en efectivo era mejor que una pelea que podría no ganar, especialmente con involucramiento federal acechando. Sterling caminó de vuelta a su casa bajo escolta armada, recuperó el dinero de su caja fuerte y se lo entregó a los invasores. Tomaron el efectivo y cabalgaron hacia las colinas del sur, finalmente abandonando su cacería de 3 décadas. Sterling regresó al bosque para encontrar a su abuelo apenas consciente, pero aún vivo. La ceremonia había sido completada durante la confrontación, con los guerreros terminando su ritual de honor incluso mientras se preparaban para la batalla. Sterling se arrodilló junto a su abuelo y tomó la mano del anciano, finalmente capaz de hablar las palabras que debería haber dicho años atrás. Se disculpó por su ceguera, su arrogancia, su falla en ver al héroe con el que había estado viviendo. Todowell, su abuelo, sonrió débilmente y apretó la mano de Sterling con la poca fuerza que le quedaba. El anciano susurró que el entendimiento era todo lo que había querido jamás, que la presencia de Sterling en la ceremonia valía más que cualquier palabra de disculpa. Habló sobre el brazalete de plata y el fragmento de cuero, haciendo prometer a Sterling mantenerlos seguros y pasar las historias a sus propios hijos algún día. El abuelo de Sterling murió pacíficamente mientras el sol se ponía detrás de las colinas, rodeado por las personas cuyas vidas había salvado. Y el nieto, que finalmente entendía su valor, los guerreros realizaron sus rituales funerarios con reverencia profunda, creando una tumba que sería mantenida y honrada por su pueblo por generaciones venideras. Sterling participó en la ceremonia, aceptando su papel como el guardián de la memoria de su abuelo y la herencia de su abuela. El jefe presentó a Sterling con el reloj de bolsillo de plata, explicando que ahora le pertenecía como la continuación del legado de su abuelo. Sterling lo aceptó con humildad, entendiendo que estaba recibiendo más que solo un reloj. Estaba aceptando la responsabilidad de mantener el puente que su abuelo había construido entre dos pueblos, dos formas de vida que podían coexistir en respeto y apoyo mutuo. Sterling regresó a su rancho como un hombre diferente del que lo había dejado. Mantuvo el cuarto de su abuelo exactamente como estaba, convirtiéndolo en un lugar donde podía estudiar el fragmento de cuero y recordar las historias que había sido demasiado orgulloso para escuchar mientras su abuelo estaba vivo. El brazalete de plata se sentó en su repisa como un recordatorio de la herencia que llevaba y las responsabilidades que venían con ella. En los meses que siguieron, Sterling desarrolló relaciones con los líderes tribales, compartiendo recursos durante temporadas difíciles y aprendiendo sobre la tierra de gente que había vivido en ella por generaciones en nunca. Olvidó que el coraje de su abuelo había hecho todo esto posible, y trabajó cada día para probarse digno del legado que había heredado a través de la ceguera y casi perdido por la arrogancia. La historia de su abuelo se convirtió en parte de la tradición oral de ambos pueblos, un recordatorio de que el heroísmo verdadero a menudo viene de las decisiones más silenciosas de defender a los vulnerables.
Sin importar el costo personal, Sterling se aseguró de que sus propios hijos crecieran conociendo tanto lados de su herencia, entendiendo que pertenecían a esta tierra no solo por derecho legal, sino por sangre, historia y los lazos forjados por el sacrificio y la compasión de aquellos que vinieron antes que ellos. ¿Te gustó esta historia emocionante de redención y herencia? No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y dejarnos un comentario. Si disfrutaste esta historia de coraje y familia, compártela con tus amigos y háznoselo saber qué tipo de historias te gustaría ver más. 2. Apoyo significa todo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndote más relatos increíbles como este. Nos vemos en el próximo video.